Cuando el cabello se vuelve blanco y las fuerzas físicas ya no responden como antes, el mundo aplaude, sonríe y dice, es tiempo de descansar, de disfrutar lo logrado. Pero en el silencio de mi alma sé que esa no es la voz de Dios, porque aunque mis pasos sean más lentos, la batalla espiritual se vuelve más intensa. Mientras los hombres celebran la jubilación, el infierno festeja la distracción. Satanás no se retira cuando uno se retira. Al contrario, es en ese momento cuando despliega sus estrategias más sutiles, más peligrosas. He visto muchas veces a lo largo de los años cómo hombres y mujeres que caminaron décadas con fidelidad bajaron la guardia al final. Creyeron que ya habían hecho lo suficiente, que su tiempo de guerra había pasado. Pero la verdad que resuena en las Escrituras y arde en mi corazón es que la vejez no es el descanso del guerrero, es la última línea del frente. Es la recta final antes de la eternidad, y lo que hacemos allí puede sellar nuestro destino eterno. El enemigo lo sabe. Él conoce el peso eterno de una vida rendida hasta el último suspiro, y por eso no se da por vencido. Si no pudo destruirnos en la juventud con tentaciones descaradas, intentará debilitarnos en la vejez con armas más engañosas, la comodidad, la nostalgia, la autosuficiencia. Nos susurra que ya no es necesario orar tanto, que ya predicamos lo suficiente, que ya no hay más que dar. Pero eso, hermanos, no es la voz del Espíritu Santo. Es el susurro del adversario tratando de apagar el fuego que aún arde. En mi caminar con el Señor he aprendido que cada etapa tiene su propósito. Y la vejez no es una pausa en el camino, es el terreno más sagrado para la fidelidad. El cuerpo se desgasta, sí, pero el espíritu puede fortalecerse. La fragilidad física no es excusa para el letargo espiritual. Es la oportunidad para depender más profundamente de Dios, para ser afinados en discernimiento, para levantar nuestras voces con autoridad, porque cada palabra que sale de los labios de un anciano rendido tiene el peso de la experiencia y la unción del quebranto. La Biblia no muestra la vejez como tiempo de retiro espiritual, sino como una estación de mayor responsabilidad delante del trono de Dios. Y no hablo de teoría, hablo desde lo que he visto, lo que he vivido, lo que la palabra nos enseña con tanta claridad. Moisés no fue llamado en la flor de su juventud, sino cuando tenía 80 años. Ya había pasado por el desierto, ya había huido, ya se consideraba inútil. Pero fue justo ahí, desde la zarza ardiente, donde escuchó la voz que transformó su destino. No fue antes, fue en la madurez de sus días, y en obediencia condujo a un pueblo entero hacia la libertad. La profetisa Ana, mujer de edad avanzada, no buscó el retiro, no vivió del recuerdo. No, ella permanecía en el templo día y noche sirviendo con ayunos y oraciones. Y fue en su vejez donde sus ojos vieron al Salvador. ¡Qué gloria reservada para una mujer que no dejó de velar! ¿Y cómo no recordar a Abraham? Cuando toda lógica decía que su tiempo había pasado, que su cuerpo y el de Sara estaban como muertos, Dios lo llamó a ser padre de multitudes. Y él creyó. Su fe no se debilitó, sino que se fortaleció. No permitió que los años endurecieran su corazón. Su obediencia no disminuyó con el tiempo, sino que se hizo más rendida. A sus casi 100 años aún caminaba por fe y no por vista.
Estos testimonios no están escritos para inspirarnos a mirar hacia atrás, sino para motivarnos a avanzar, incluso cuando el cuerpo nos dice que paremos. La vejez no es excusa para el descuido, no es licencia para vivir del recuerdo de antiguas victorias. Es precisamente en esta etapa cuando el corazón es probado con más sutileza, cuando el enemigo viste la tentación con ropajes de comodidad y la nostalgia se disfraza de paz. Si no estamos atentos, si no caminamos en temor reverente, podemos tropezar al final del camino y perder lo que parecía asegurado. He aprendido que el Señor no termina su obra en nosotros cuando llegan las canas. Al contrario, Él quiere mostrar su gloria en nuestra perseverancia. Este es el tiempo de estar más alerta que nunca, porque cada paso cuenta, cada decisión tiene eco en la eternidad. La corona de justicia no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan fieles. Y yo no quiero presentarme ante el trono con las manos vacías. Quiero terminar la carrera guardando la fe. Aún en la vejez, quiero seguir escuchando su voz, seguir caminando en obediencia, seguir velando en oración. Porque la batalla por el alma no se detiene. Y mientras tenga aliento, seguiré peleando no por obligación, sino por amor. Porque Él es digno. Porque mi Salvador no me dejó cuando era joven y no me dejará ahora, y yo tampoco quiero dejar de seguirle, ni ahora, ni nunca. Entiendo lo que es llegar a cierta edad y comenzar a escuchar voces, no de afuera, sino desde lo más profundo del alma, que susurran: ya hiciste suficiente. Ya serviste, ya peleaste, ya diste todo lo que tenías que dar. Pero déjame decirte algo que el Señor me ha dejado grabado en el corazón a lo largo de mi caminar con Él. El enemigo no descansa. Si no pudo destruirte al principio de tu vida, entonces preparará su ataque más sutil cuando tus pasos se hagan lentos y tus días contados. Porque Él sabe que la corona de justicia no es para el que empieza bien, sino para el que termina fiel. He vivido lo suficiente como para reconocer que las tentaciones cambian de rostro con los años. En la juventud, el pecado se presenta como fuego, como batalla frontal, como gritos del mundo intentando desviar tu mirada. Pero en la vejez, en la vejez, el enemigo no grita, susurra. Y ese susurro llega disfrazado de comodidad, de nostalgia, de una paz que no viene del cielo, sino del cansancio del alma. Es entonces cuando uno empieza a recordar más de lo que busca, a descansar, más de lo que vigila, a pensar que el tiempo de pelear ya pasó. Pero eso no es lo que enseña la palabra. No hay ni un solo versículo que diga que la vejez es excusa para dejar de luchar espiritualmente. Al contrario, el apóstol Pablo en su última carta a Timoteo no dice: tuve un buen comienzo ni creí una vez. Él afirma con convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 7, 8. Y esas palabras no fueron el reflejo de una memoria romántica, sino la prueba de una vida vigilante hasta el último aliento. La trampa está en creer que ya no hace falta velar, que los años de servicio nos otorgan una especie de inmunidad espiritual. Pero no, hermano, hermana, no es así. En realidad, cuanto más cerca estamos de la eternidad, más sutiles se vuelven los ataques. El diablo no necesita derribarte con grandes pecados si puede adormecer tu alma con pequeñas distracciones.
No necesita empujarte si logra que bajes los brazos y te entregues a la rutina. Lo que antes nos hacía llorar, ahora lo justificamos. Lo que antes nos quemaba en el espíritu, ahora lo toleramos, bajo el argumento de que ya no somos los mismos. Y allí está el peligro, en esa voz que dice, ya oraste suficiente, ya predicaste suficiente, ya diste lo que tenías que dar. Esa no es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz de las tinieblas disfrazada de sensatez. Y te lo digo con amor, pero con firmeza, si aún respiras, aún estás llamado. Si tus ojos aún pueden ver, aunque sea con dificultad, es porque aún puedes discernir. Si tus rodillas aún pueden doblarse, aunque tiemblen, es porque el cielo aún espera tus oraciones. Recuerdo las escrituras que nos hablan de Salomón, aquel hombre sabio lleno de gloria, el constructor del templo. Pero en su vejez, su corazón fue desviado, no por grandes guerras, sino por pequeñas concesiones. Por muchas mujeres sí, pero sobre todo por un alma que dejó de temblar ante la voz del Señor. Los Reyes 11:4 nos dice que su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¡Qué trágico! No por ignorancia, sino por comodidad. No por debilidad, sino por orgullo, no confesado. El enemigo no quiere necesariamente arrastrarte al pecado más grotesco. Le basta con enfriar tu fuego. Le basta con llenarte de quejas, con hacerte vivir del humo del ayer en vez del fuego de hoy. Porque Dios no está buscando cuántos años serviste, sino con cuánta fidelidad estás terminando. Él no premia a los que brillaron, sino a los que perseveran. Y aquí viene lo más precioso: nuestro Dios no termina su obra cuando llegan las canas. No, hermano, Él quiere mostrar su gloria en tu perseverancia. Él quiere usar tu historia, tus cicatrices, tus lágrimas secas y tus rodillas gastadas para impactar a las generaciones que vienen detrás. Porque hay nietos que no necesitan tu consejo solamente, sino tu ejemplo encendido. Hay iglesias que no necesitan tus anécdotas, sino tus oraciones. El mundo no necesita ancianos cómodos, necesita ancianos consagrados. Yo sé que los días se hacen cortos. Sé que el cuerpo no responde igual, que las noches pesan y que el silencio se vuelve compañero constante. Pero también sé, porque lo he vivido, que el Espíritu de Dios se mueve con mayor profundidad en la dependencia total. Cuando ya no tienes fuerza, su poder se perfecciona. Cuando ya no puedes correr, puedes clamar. Cuando ya no puedes alzar la voz en multitudes, puedes mover los cielos en el secreto. Mira a Moisés. Subió al monte a los 120 años. La Escritura dice que sus ojos no se oscurecieron, ni menguó su vigor. No porque fuera un superhombre, sino porque nunca dejó de escuchar la voz de Dios. Nunca permitió que la vejez silenciara su obediencia. Su vida no terminó en descanso, sino en gloria. Y Simeón, ¡ay, Simeón! Ese hombre anciano que no se desconectó del cielo, no se durmió, estaba velando, estaba esperando. Por eso reconoció al Mesías cuando todos los demás lo ignoraron. Lucas 2:25-30 lo dice con claridad. Y Ana, la profetisa avanzada en años, no se apartaba del templo. ¿Por qué? Porque entendía que los días postreros son días sagrados. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir nosotros con la lámpara encendida, con rodillas dobladas, con ojos abiertos,
no como quien se despide del campo de batalla, sino como quien ajusta la armadura para la última carga. Porque este tramo final no es un lugar neutral, es un campo minado, y muchos han tropezado justo antes de cruzar la meta. No permitas que la nostalgia reemplace la fe. No vivas del recuerdo cuando Dios quiere darte revelación fresca. No digas, ya vi todo cuando aún no has visto lo que Él tiene preparado. El enemigo quiere que te conviertas en monumento. Dios quiere que seas instrumento. Y eso solo será posible si afinas tu oído, si examinas tu corazón, si mantienes la llama del altar ardiendo hasta el último suspiro. Porque no hay jubilación en el reino, no hay basta ya en el lenguaje del Espíritu, hay hasta el final, hasta el último latido, hasta la última lágrima, hasta la última oración, el llamado sigue vigente. Y el galardón está reservado no para los que comenzaron fuertes, sino para los que terminan fieles. Y eso es lo que anhelo, terminar fiel. Terminar con fuego, no con cenizas. Terminar arrodillado, no resignado. Terminar alumbrando, no apagado. Porque al final del camino solo hay dos destinos, y todo cuenta. Cada pensamiento, cada decisión, cada oración, cada silencio, todo cuenta. Cuando pienso en los años que he caminado con el Señor, cuando recuerdo su fidelidad y también los tropiezos de muchos, no puedo evitar estremecerme ante un patrón que la Escritura revela con dolorosa claridad. Muchos comenzaron bien, pero terminaron mal. Y no fue por ignorancia, no fue porque no conocían la palabra, fue porque bajaron la guardia. Y eso, mi querido hermano, mi querida hermana, puede pasarnos a cualquiera, especialmente cuando el tiempo nos ha cubierto de canas y el alma empieza a justificarse con la excusa de los años. El rey Usías. ¡Oh, Usías! ¡Qué advertencia tan solemne es su vida! La palabra dice en 2 Crónicas 26:5 que buscó a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Y vaya que prosperó. Fue un joven lleno de celo por Dios, un rey que comenzó su reinado con humildad, con obediencia, con dependencia. Y como siempre ocurre cuando uno camina de la mano del Altísimo Dios, lo bendijo, lo engrandeció, lo hizo fuerte, su fama cruzó fronteras, su ejército era temido, su poder era evidente. Pero ahí está la trampa que acecha al alma bendecida. Cuando se hizo fuerte, se enalteció su corazón hasta corromperse. La fortaleza exterior ocultó una debilidad interior. Se sintió con derecho, con poder, con privilegio, para hacer lo que no le correspondía. Entró al templo y ofreció incienso, algo reservado únicamente para los sacerdotes. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque ya no temía, porque su alma se había llenado de sí misma, no del temor de Jehová. Y Dios, que resiste a los soberbios, lo hirió con lepra. Y ese rey, que una vez fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, terminó aislado, apartado, solo y lejos del templo. No murió en batalla, no fue derrotado por un enemigo externo. Cayó por dentro cuando su corazón se enorgulleció. Oh, cuántas coronas se han perdido así, no por falta de poder, sino por falta de vigilancia. Cuántos han sido usados por Dios, pero en su vejez permitieron que la familiaridad con lo sagrado apagara el temor reverente. Y cuando ya no tiembla el alma ante la presencia del Altísimo, es cuestión de tiempo antes que se rompa la comunión.
Pero en contraste a Usías, hay otro anciano de la Escritura que aún hoy hace temblar mi espíritu, el apóstol Juan. No lo vemos retirándose en una silla cómoda contando historias de lo que vio junto al Maestro. No, lo vemos exiliado solo en una isla llamada Patmos, rechazado por el mundo pero abrazado por el cielo. Y fue allí, en esa soledad, donde oyó una voz como de trompeta que le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11. Juan no se durmió espiritualmente en su vejez. No dijo, ya he hecho suficiente. No buscó descanso, buscó revelación. Y Dios le mostró lo que muchos anhelaron ver. En su vejez no dejó de servir, no dejó de escuchar. Y fue allí donde recibió la visión gloriosa del Cristo resucitado, del juicio venidero del cielo nuevo. ¡Qué testimonio, no por haber predicado en su juventud, sino por permanecer fiel hasta su último aliento! Porque así es el corazón de nuestro Dios. Él no recompensa carreras a medias, no corona a los que solo comenzaron bien. Su recompensa es para los que corren de manera que la alcancen. Pablo lo dijo claro en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, de tal manera que lo obtengáis. Y eso significa correr con constancia, correr sin mirar atrás, correr sin ceder al cansancio del alma. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro de la vejez? No es la enfermedad, no es el olvido de los hombres, es el enfriamiento del espíritu. Es esa corrosión invisible, lenta pero mortal, que ocurre cuando dejamos de orar, dejamos de velar, dejamos de llorar por los perdidos. Es cuando la palabra ya no nos quebranta, cuando escuchamos sermones sin estremecernos, cuando el altar ya no tiene lágrimas. Es un desgaste del alma que nos vuelve indiferentes religiosos acostumbrados. Samson, ese hombre ungido, ese hombre que desde el vientre fue apartado para Dios, un día despertó y dijo: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. ¡Qué palabras tan terribles! Pensó que todo seguía igual, pero ya no tenía la unción. Su fuerza lo había abandonado y ni cuenta se dio. ¿Y cuántos hoy viven igual, oran, predican, asisten, pero el espíritu ya no está? Y aún así creen que todo está bien, que Dios les sigue hablando, que el cielo aún está abierto. El enemigo no necesita destruirte si logra distraerte. No necesita aplastarte si consigue que bajes los brazos. Basta con enfriar tu pasión, con apagar tu lámpara, con llenar tu alma de quejas o de nostalgia. Porque Dios no busca ancianos que acumulen recuerdos. Él busca guerreros que terminen de rodillas, llenos del Espíritu, marcando la atmósfera con su presencia. La recompensa no es para los que hicieron mucho cuando eran jóvenes, sino para los que terminan la carrera guardando la fe. Y eso significa no ceder al cansancio, no acomodarse a la rutina, no reemplazar la cruz por la comodidad. Porque la fe en la vejez revela más que palabras, revela raíces. Y es en los últimos años donde se prueba si esas raíces están sembradas en obediencia radical o en la comodidad del alma. Abraham no fue perfecto, pero fue constante. Su fe no se apagó con el paso del tiempo. Se fortaleció.
Dice Romanos 4, 19, 20, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A sus 100 años, Abraham aún creía. A su vejez aún caminaba por fe y no por vista. Dios le pidió que entregara a Isaac, su hijo, su promesa, cuando ya había caminado décadas en obediencia, y él obedeció. No razonó, no justificó, no se excusó por su edad. Su fe no se endureció con los años. Se volvió más dócil, más rendida. Pero Lot, ¡oh Lot! Su historia es una advertencia para el alma que ha vivido cerca de lo santo, pero con el corazón aún en Sodoma. Lot caminó con Abraham, vivió bajo su cobertura, fue bendecido por asociación. Pero cuando tuvo que decidir, eligió el valle fértil, la ciudad cómoda, la dirección de sus ojos, no la voz de Dios. Y terminó en una ciudad corrompida, rodeado de maldad. Aun cuando los ángeles vinieron a rescatarlo, él dudó, tardó. Génesis dice que deteniéndose él, los varones, lo asieron de la mano y lo sacaron. Lo sacaron, un anciano que tuvo que ser arrastrado para no perecer con los impíos. Su esposa miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y él terminó sus días en una cueva sin ciudad, sin honra, sin testimonio. Mi corazón se quebranta al pensar en esto, porque hay muchos en la fe, hombres y mujeres que caminaron con Dios, que sirvieron, que predicaron, que oraron, pero hoy viven del recuerdo. Sus cuerpos envejecieron y sus almas también. Ya no esperan nada nuevo del cielo, ya no tiemblan con la palabra. Viven de lo que Dios hizo, pero no buscan lo que Él quiere hacer. Y yo te pregunto, ¿dónde estás hoy? ¿Tu fe sigue produciendo obediencia? ¿Tu alma sigue esperando con expectativa? ¿O ya te resignaste al letargo porque Dios no está impresionado con lo que creíste hace 30 años? Él está observando lo que tu fe produce hoy. El tiempo no excusa la frialdad. La edad no justifica el pecado tolerado. El cielo no busca historia, busca fuego. Y mientras tengas aliento, estás llamado a correr, a creer, a obedecer, a amar, a arder. Y si tu lámpara se ha apagado, clama. Si tu alma se ha dormido, despierta. Si te has desviado, regresa. Porque aún hay tiempo para terminar fiel. Porque lo que está en juego no es un recuerdo, es una corona, una que no se marchita, una que solo se entrega a los que terminan en obediencia. Cuando los años avanzan y el cuerpo comienza a desgastarse, hay algo aún más peligroso que las arrugas o la debilidad física. Es el envejecimiento del alma. Porque mientras los médicos saben cómo tratar un corazón cansado o unos huesos débiles, solo el Espíritu Santo puede despertar un alma que se ha dormido. He visto demasiadas vidas que aunque por fuera aún van a la iglesia, aún cantan, aún oran con palabras conocidas por dentro, han perdido el fuego. Ya no hay temblor ante la presencia de Dios. Ya no hay lágrimas en el altar, ya no hay hambre por más, solo una rutina que se repite semana tras semana, como una máquina que funciona pero sin espíritu. He aprendido que la vejez del cuerpo es inevitable, pero la vejez del alma es una decisión.
Porque hay quienes a los 70, a los 80 años, aún claman como niños por una palabra fresca del cielo, mientras otros mucho más jóvenes ya viven del recuerdo, ya no esperan nada nuevo de Dios. Sus oraciones se convirtieron en fórmulas, sus cánticos en repeticiones y sus testimonios en historias antiguas que se han contado tantas veces que ya no conmueven ni a quien las dice. Cuando el alma envejece más rápido que el cuerpo, el altar se convierte en polvo. No hay más sacrificio vivo, no hay más ofrenda encendida. Solo quedan cenizas de lo que un día fue fuego. Y el enemigo que conoce la rutina del creyente cansado no necesita atacarlo con violencia. Le basta con susurrarle cosas suaves. Ya oraste suficiente, ya serviste, ya no estás en temporada. Y si uno escucha esa voz y le cree, el alma empieza a ceder. Poco a poco, sin ruido, se va alejando del monte donde la gloria de Dios desciende. David cayó no en el campo de batalla, sino cuando decidió quedarse en casa. Cuando el rey debió estar con sus soldados luchando, escogió descansar. Y fue en ese descanso no autorizado donde su alma fue atrapada. La Escritura lo dice con claridad. Pero David permaneció en Jerusalén. 2:2. Samuel 11:1. Fue allí donde cayó en el pecado con Betsabé. No fue en la juventud impetuosa ni en la guerra sangrienta. Fue en la comodidad. Fue cuando su alma dijo: he hecho suficiente. Por eso la palabra nos exhorta: exhortaos los unos a los otros cada día mientras dure lo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Porque el endurecimiento no llega como un trueno, llega como una brisa tibia. Es un proceso silencioso, una resignación disfrazada de madurez. Dejamos de llorar por los perdidos, dejamos de estremecernos por la santidad, y poco a poco lo que nos hacía vibrar se vuelve irrelevante. Pero nuestro Señor en su gracia no guarda silencio. Él habla, y lo hace con amor, pero con verdad. Como cuando escribió a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. No dijo que lo habían negado, dijo que lo habían dejado. Lo abandonaron mientras aún cantaban, mientras aún servían, mientras aún predicaban. Lo dejaron en lo íntimo, aunque por fuera todo parecía intacto. Y muchos hoy, al llegar a cierta edad, se conforman con el hecho de que aún están en la iglesia, que aún asisten, que aún conocen la doctrina. Pero su alma ha dejado el altar. Ya no se postran con lágrimas, ya no tiemblan en la oración, ya no buscan una palabra fresca. Pero hay esperanza. Mientras haya aliento, hay oportunidad. Todavía se puede clamar: reaviva lo que ha muerto en mí, Señor. No quiero seguir respirando si por dentro estoy muerto. No quiero caminar hacia el cielo con el alma apagada. Porque cumplir con ritos no es madurez espiritual, es señal de desconexión. Un alma envejecida se vuelve tierra fértil para el enemigo. Pero un alma rendida, aunque el cuerpo desfallezca, puede estremecer los cielos con una sola oración. Dios no se ha olvidado de ti. Él no desperdicia estaciones. Él no desecha los últimos días de tu vida. Mientras el mundo te dice que te retires, que descanses, que vivas del recuerdo, el cielo grita que es tiempo de multiplicar el fruto, de derramar sabiduría, de dejar una herencia eterna.
La palabra lo afirma: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, 13, 14. No dice que sobrevivirán, dice que darán fruto, que serán útiles, que su vida aún tendrá peso sobre el altar, porque la vejez no es una señal de desgaste en el reino de Dios, es símbolo de madurez. Es la temporada en la que todo lo sembrado durante décadas debe brotar con más fuerza, más claridad, más unción. Sin embargo, he visto a tantos llegar a ese tiempo con las manos vacías, no porque Dios no haya querido llenarlas, sino porque permitieron que el dolor, las distracciones, la rutina, les robaran el fuego. Algunos invirtieron sus fuerzas en el trabajo, pero no sembraron en el espíritu. Otras cuidaron el hogar, pero descuidaron su alma. Y cuando llegó la vejez, descubrieron que su corazón estaba seco, que no tenían fruto que ofrecer. Pero Dios aún llama, aún espera, porque hay un tesoro que solo puede entregarse desde esa etapa. El testimonio de una vida que termina rendida, no amargada. Una boca que aunque temblorosa, aún alaba. Un corazón que aunque cansado, aún arde por el cielo. El enemigo querrá convencerte de que ya no tienes nada que dar, que tu fuerza no sirve, que tu voz ya no importa. Pero eso es mentira, porque si aún respiras, es porque todavía tienes un propósito. Recuerdo las palabras de Caleb, aquel guerrero anciano que no pidió descanso sino conquista. Dijo: hoy tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Dame pues ahora este monte. Josué 14, 11, 12. Él entendía que la fuerza que viene de Dios no es natural, es espiritual, y esa fuerza aún está disponible para ti. Si aún tienes voz, puedes clamar. Si aún tienes vida, puedes marcar generaciones. La iglesia necesita ancianos que vuelvan a creer, que vuelvan a clamar, que vuelvan a edificar. Necesita abuelos que enseñen con su vida lo que los jóvenes aún no comprenden. Necesita voces temblorosas pero llenas del Espíritu. No te calles, no te encierres, no te resignes. Los últimos días son santos, son días de multiplicación, no de reducción. Dios no te ve como alguien acabado, te ve como un cofre lleno, pero ese cofre debe abrirse, debe vaciarse, debe entregarse. Porque el tesoro que llevas dentro no es para conservarlo, es para dejarlo como herencia eterna. Cuando los años avanzan y las paredes de la casa se ensanchan por el silencio, cuando el bullicio de los nietos se convierte en un eco lejano y los pasos ya no llevan prisa, muchos creen que ha llegado el tiempo del reposo. Pero yo he aprendido que en ese aparente silencio se libra una de las batallas más feroces que un creyente puede enfrentar: la guerra de la soledad. No es una simple sensación de vacío, no es solo la ausencia de compañía. Es un campo de batalla espiritual, donde el enemigo espera paciente a que bajes la guardia. He visto con mis propios ojos cómo hombres y mujeres que una vez caminaron con fuego en sus huesos, ahora se sientan en habitaciones oscuras, sin oración, sin búsqueda, sin propósito. Y es ahí donde el infierno sonríe, porque cuando el alma ya no arde, cuando la lámpara se apaga, el enemigo no necesita derribarte con fuerza, le basta con ocupar el vacío. Jesús lo advirtió. En Mateo 12 dice que cuando un espíritu inmundo sale vaga buscando descanso, y si vuelve y encuentra la casa barrida y adornada pero vacía,
regresa con 7 peores. Y sí he visto esa escena repetirse una y otra vez. La casa del alma limpia pero vacía de la presencia de Dios se convierte en morada de amargura, de nostalgia, envenenada de orgullo, disfrazado de deseos ocultos que resurgen cuando nadie los espera. No entran con gritos, entran con susurros. No golpean la puerta, se filtran por la grieta del abandono. Recuerdo a Elías, hombre de Dios, profeta del Altísimo, que después de grandes victorias se escondió bajo un árbol deseando morir. No porque Dios lo hubiese abandonado, sino porque se sintió solo. Y también a Saúl, quien en su aislamiento buscó respuesta no del cielo, sino en la oscuridad de una adivina. Ambos cayeron no por falta de llamado, sino por falta de vigilancia. Por eso clamo como el salmista: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque la soledad sin Dios no es neutral, es una invitación al enemigo. Y si no la llenamos con su presencia, otros espíritus la llenarán por nosotros. Es en esa misma soledad donde muchos comienzan a abrirse a ideas que antes habrían rechazado con lágrimas, a pensamientos que no nacen de la Escritura sino del hastío, una espiritualidad sin cruz, sin renuncia, sin santidad. Y todo comienza con el vacío. Nadie los escucha, nadie los busca. Entonces abren la puerta al error, y lo que comenzó como necesidad termina en desviación. Y el alma que antes discernía con claridad comienza a perder su olfato. El olfato espiritual. Cuán indispensable es, porque hay cosas que no se ven pero se huelen. Hebreos dice que el alimento sólido es para los maduros, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Y en mi caminar he comprendido que de todos esos sentidos, el olfato es el centinela silencioso que detecta la corrupción antes de que se muestre. Pero si dejas de oler el fuego del altar, terminarás respirando el incienso falso de la religión sin presencia. Muchos de mis hermanos en la fe, ya en su vejez, han confundido respeto con permisividad, misericordia con complicidad. Han aceptado predicaciones suaves, emociones disfrazadas de unción, palabras sin peso. Permiten que lo ambiguo entre en sus hogares, que lo confuso entre en sus corazones. Y como los sacerdotes en tiempos de Malaquías ofrecen sacrificios contaminados sin siquiera notarlo, no porque se hayan rebelado, sino porque han dejado de vigilar. Recuerdo a Isaac, anciano, su vista nublada, su discernimiento apagado. Tocó a Jacob creyendo que era Esaú. Escuchó, sintió, pero no olió la verdad. Y por no discernir, soltó palabras proféticas equivocadas. ¿Cuántos hoy están haciendo lo mismo, bendiciendo lo que Dios no aprueba, aplaudiendo lo que Dios rechaza? No por maldad, sino por desgaste, por no temblar antes de decidir, por consultar la tradición no al Señor, pero el Espíritu aún llama. A ti que llevas años caminando en la fe, a ti que has predicado, orado, llorado por otros, no pierdas el olfato, no dejes que la edad justifique la pérdida del discernimiento, porque tu vejez no fue diseñada para dormirse, sino para alertar, para proteger, para oler el engaño antes de que se arrastre a tu casa, a tu iglesia, a tu generación. Porque si tú no lo huelas, ¿quién lo hará? Y si algo no tiene el aroma del cielo, si no huele a santidad, a cruz, a fuego santo, no lo dejes entrar. Cierra la puerta.
Enciende la lámpara, llena la casa con alabanza, porque aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede mantenerse alerta. Y en esa alerta, en esa llama que no se apaga, en ese corazón que aún tiembla, Dios sigue hablando. Y mientras haya una llama, aunque sea pequeña, el infierno no tiene victoria. He caminado muchos años con el Señor. He visto su fidelidad en medio de la tormenta, su provisión en el valle más seco, su voz en el silencio de la noche. Y sin embargo, a lo largo del camino, he descubierto un peligro que no siempre viene con violencia o con escándalo, sino con suavidad, con nostalgia, con la voz sutil del recuerdo. Es el peligro de vivir del ayer, el riesgo silencioso de reemplazar la revelación fresca de Dios con la memoria de lo que un día fue. No me malinterpretes, recordar lo que Dios ha hecho es un acto sagrado. Pero cuando el recuerdo ocupa el lugar de la búsqueda diaria, cuando la memoria sustituye la comunión presente, entonces el alma se estanca. La fe deja de avanzar. El corazón se endurece sin darse cuenta. Uno sigue hablando de Dios, sí, pero ya no tiembla cuando Él habla. Uno sigue sirviendo, pero sin quebranto. Uno canta, pero sin lágrimas. Ora, pero sin esperar respuesta. He conocido a hombres y mujeres que caminaron décadas con Dios, que vieron su gloria, que fueron testigos de milagros, pero que en sus últimos años dejaron de buscar. Dejaron de anhelar lo nuevo de Dios porque pensaron que ya habían visto suficiente. Se conformaron con lo que sabían, se instalaron en lo que ya entendían y comenzaron a hablar más de lo que vivieron que de lo que están viviendo. La Escritura nos muestra esta realidad con dolorosa claridad. Recuerdo a Eli. Oh, cuán fuerte fue su llamado, cuán fiel fue en sus comienzos. Él oía a Dios, ministraba en su presencia. Pero cuando los años pasaron, la llama en el altar se apagó. Sus ojos se nublaron, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Ya no discernía el pecado de sus hijos. Ya no oía la voz de Dios. Y fue bajo su liderazgo que el arca de la presencia fue capturada por el enemigo. No porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque ya no había corazones que escucharan. La palabra dice en 1 Samuel 3:1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No era el cielo el que había cerrado su boca, era la tierra la que había cerrado sus oídos. Elí ya no temblaba ante la presencia. Se había acostumbrado a lo sagrado. Su vida espiritual se había anclado a los recuerdos del templo, pero sin revelación nueva. Y esa es la tragedia de muchos hoy. Recuerdan cómo ayunaban, cómo predicaban, cómo oraban, pero ya no lo hacen. Hablan de lo que Dios hizo, pero no pueden testificar de lo que Dios está haciendo. Jesús nunca nos enseñó a pedir el pan de ayer. Él dijo, «Danos hoy el pan nuestro de cada día», Mateo 6:11, porque el alma necesita alimento fresco. La fe no se mantiene viva con historias, sino con presencia. El Espíritu Santo no se mueve en memorias, sino en corazones sedientos. Y si tú crees que lo que supiste hace 20 años es suficiente para vencer al enemigo de hoy, estás en gran error. Lo que entendiste ayer no basta para discernir las artimañas del infierno en esta hora. ¿No fue Moisés anciano cuando subió al monte para recibir la ley? ¿No fue Juan ya entrado en años cuando recibió la visión del Apocalipsis en Patmos? ¿Acaso Dios dejó de hablarles porque ya eran viejos? No. Al contrario, les confió secretos que marcarían la eternidad.
porque lo que Dios busca no es juventud de cuerpo, sino hambre de espíritu. Pero la nostalgia, esa enemiga silenciosa, viene con suavidad, te hace desear lo que fue en vez de buscar lo que viene. Y cuando uno vive del pasado, corre el peligro de convertirse en un monumento religioso en vez de seguir siendo un instrumento de gloria. El enemigo se deleita cuando tu boca está llena de testimonios viejos, pero tu corazón ya no arde. Le basta con hacerte repetir palabras que una vez fueron fuego, pero hoy son ceniza. Quiere que enseñes doctrina sin presencia, que compartas sabiduría sin unción. Y lo más peligroso es que puedes seguir hablando de Dios, sin darte cuenta de que ya no estás hablando con Él. ¿Recuerdas a Sansón? Se levantó pensando que aún tenía fuerza, pero no sabía que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Jueces 16, 20. Así sucede cuando la vida espiritual se convierte en rutina, en repetición, en hábito sin fuego. Muchos en su vejez no caen en pecado visible, sino en algo más sutil, en la sequedad consentida, en la oración vacía, en la adoración sin temblor. Todo comienza cuando se deja de buscar revelación fresca y se acepta vivir del pan viejo. Y hay tantos hoy que todavía se alimentan del maná que cayó hace 40 años, pero que ya no desciende en sus vidas. Y entonces Dios hace una pregunta que no va dirigida al pasado sino al presente. ¿Dónde estás? Génesis 3, 9. No pregunta qué hiciste hace 30 años, no pregunta cuánto predicaste en tu juventud. Él pregunta dónde está tu corazón hoy. Todavía arde, todavía escucha, todavía se quebranta, porque el que vive de recuerdos se vuelve sordo al susurro del cielo. Y la vida que fue poderosa se convierte en costumbre si no se alimenta de su voz. Por eso no vivas del ayer, no repitas lo que ya no arde. No digas, ya lo vi todo, cuando aún no has visto lo que Dios tiene preparado para esta hora. Todavía hay gloria por ser derramada. Todavía hay fuego que encender. Todavía hay lágrimas que sembrar. Y si tú, aunque anciano de cuerpo, vives aún despierto en el espíritu, si decides volver al altar, si clamas con desesperación santa, el Señor hablará otra vez. El profeta Joel lo dijo con claridad: vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2. No dijo que contarían los sueños del pasado, sino que recibirán visiones nuevas, que el cielo seguirá usando sus vidas como canales de revelación. Pero ese derramar no viene sobre los que viven anclados en lo que fue, viene sobre los que claman: háblame otra vez, Señor. No me dejes vivir de memoria, hazme vivir de revelación. Porque mientras otros recuerdan, tú puedes profetizar. Mientras otros se apagan, tú puedes alumbrar. Y mientras otros mueren entre historias, tú puedes terminar entre visiones. Visiones que solo reciben aquellos que aún esperan, aún tiemblan, aún escuchan, aún viven bajo el fuego de su voz. He aprendido que mantener la lámpara encendida no es una opción secundaria para el creyente, mucho menos un lujo espiritual reservado a los tiempos de juventud. Es en realidad una urgencia del alma, una necesidad santa que se vuelve más intensa cuando los días se acortan, cuando los pasos se hacen lentos y la memoria comienza a imponerse sobre la esperanza. Porque aunque el cuerpo se debilite,
y el mundo se torne irreconocible, Dios sigue esperando una llama viva en el interior del corazón. Aún en la vejez, cuando muchos creen que ya lo han entregado, todo el cielo sigue buscando fuego, porque la santidad no tiene fecha de expiración. No cesa con las canas, no se retira con la jubilación. Mientras haya aliento, Dios espera fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió con solemnidad en Mateo 25. Contó la parábola de las 10 vírgenes y aunque todas tenían lámparas, solo 5 estaban listas cuando llegó el esposo. Las otras, aunque religiosas, aunque presentes, aunque llenas de expectativa, se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque les faltaba aceite. Y ese aceite no se compra con emociones, ni se improvisa en el último minuto. Representa la comunión secreta, la santidad en lo íntimo, aquello que nadie ve, pero que sostiene el fuego del alma. Las vírgenes insensatas no eran impías públicas. Eran mujeres que alguna vez brillaron, pero permitieron que su luz se apagara. Y cuando se oyó el clamor, ahí viene el esposo, ya era demasiado tarde. He visto cómo muchos creyentes al llegar a la vejez dejan que su lámpara acumule polvo. Ya no la limpian con oración, ya no la llenan con lágrimas, ya no la protegen de los vientos del mundo. Se convencen de que porque un día brillaron, aún están preparados. Pero el esposo no busca tu historia, busca tu fuego presente. No pregunta cuánto hiciste antes, sino cómo vives hoy en secreto cuando nadie te observa. Y si tu lámpara está apagada, tu alma corre peligro, incluso si tu memoria está llena de ministerio y logros espirituales. David en su vejez entendía este peligro. Por eso clamó con el corazón quebrantado: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Él sabía que no solo el cuerpo sufre en la última etapa, también el alma es atacada por nuevas tentaciones, la amargura silenciosa, el juicio sin compasión, la nostalgia que sustituye la fe viva, la crítica que apaga la alegría e incluso el deseo de partir sin terminar la carrera. Pero si la lámpara sigue encendida, la luz vence toda sombra. Si el aceite sigue fluyendo, el alma permanece viva. Y es que la santidad en la vejez tiene un valor especial ante los ojos del Señor, porque ya no nace del fervor emocional, sino de una decisión profunda. No depende de la energía del cuerpo, sino del compromiso del espíritu. Es la santidad de quien ha visto mucho, pero todavía cree, de quien ha perdido mucho, pero aún ama, de quien ha sido herido, pero aún perdona. Esa santidad rompe cadenas invisibles, protege a los que vienen detrás y hace temblar al mismo infierno. Porque el enemigo teme a un anciano que aún ora de rodillas, que aún se quebranta con lágrimas, que aún bendice con labios puros. El fuego del Espíritu Santo no envejece, no se debilita con los años, se vuelve más profundo, no se desvanece con el paso del tiempo, se santifica. Pero mantenerlo vivo exige vigilancia. Exige estar despiertos como Ana, que servía noche y día en el templo con ayunos y oraciones. Porque cuando el mundo se apaga, el justo debe seguir brillando. Y esa luz en los días oscuros de la vejez no solo salva tu propia alma, sino que alumbra el camino para otros. Guía a los nietos, inspira a la iglesia, despierta reverencia en los que te rodean.
He aprendido que el verdadero testimonio en los años postreros no está en lo que dices desde un púlpito, sino en lo que tu vida aún refleja en el silencio. No en los sermones pasados, sino en la llama que aún arde en tu corazón. Y esa llama, querido oyente, se alimenta en lo secreto cuando nadie aplaude, cuando nadie observa, cuando solo estás tú y tu Dios. Así que si hoy te encuentras en esa estación de la vida donde las fuerzas físicas se han menguado, no creas la mentira de que ya diste lo mejor, porque Dios no ha terminado contigo. Él aún espera un corazón rendido, una lámpara encendida, una santidad viva. Y si aún respiras, es porque todavía hay aceite para ti. Un paso más, solo uno, y la eternidad deja de ser promesa para volverse realidad. No hay espacio para juegos ni para apariencias. Todo cuenta. Cada pensamiento, cada actitud, cada silencio cargado de orgullo, cada mirada escondida de juicio. A esta altura del camino, con las manos marcadas por décadas de servicio y con el alma curtida por pruebas y misericordias, lo único que realmente pesa es el estado de tu corazón, porque ha llegado la hora en que el juicio comienza por la casa de Dios. No comienza con los impíos, no con aquellos que jamás oyeron su nombre, no con quienes se burlaron de la cruz. Comienza con los que predicaron, con los que oraron, con los que cantaron en el altar y lloraron en los bancos de la iglesia, con los que tenían lámpara pero se olvidaron del aceite. Comienza contigo y conmigo, porque si a nosotros, que hemos probado su gracia, se nos exige cuenta, ¿qué será de los que rechazaron su evangelio? En este punto del viaje ya no sirven las máscaras. No impresionan los años de ministerio ni los reconocimientos de los hombres. El cielo no se conmueve por cuántas veces te aplaudieron, sino por cuán fiel fuiste cuando nadie miraba. Cada vez que abriste la palabra y no la obedeciste, cada vez que sabías el bien y no lo hiciste, cada vez que escondiste el pecado debajo de la alfombra de tus logros pasados, todo eso está en la balanza de Dios, porque Él no olvida, Él no ignora. Él ama tanto que no permitirá que llegues a la eternidad con una lámpara apagada. Y hay algo que me estremece profundamente. Veo tantos hombres y mujeres que han caminado con Dios por décadas que ahora se justifican por su edad. Ya no confiesan, ya no se examinan, ya no tiemblan ante la voz del Espíritu. Dicen con voz cansada, ya pasé por eso, ya no necesito tanto, a mi edad ya hice mi parte. Pero la Escritura no dice que la santidad expira, no dice que la fidelidad tiene fecha de retiro. Dice que el juicio es para todos, y con más severidad para los que saben y no hacen. Jesús fue claro. Aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara, recibirá muchos azotes, no pocos, muchos. ¿Y cuántos hoy viven como si la eternidad fuera un rumor lejano? ¿Cuántos llegan al final del camino con las manos vacías, con oraciones sin hacer, con perdones sin entregar, con heridas sin sanar? El enemigo ha sembrado una mentira peligrosa, que los últimos años son para descansar del alma, no para vigilarla, para recordar, no para rendirse, para gozar, no para purificarse. Pero eso no es lo que dice el Espíritu. Él dice, examina tu corazón, porque si hay raíces que no trataste, si hay heridas que no rendiste, si hay pecados que toleraste, estás en peligro. Moisés caminó con Dios como pocos, vio lo que muchos soñaron,
pero por una sola desobediencia, por un momento de orgullo, no entró en la tierra prometida. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos velar si queremos cruzar la meta con honor? No basta con haber predicado, con haber servido, con haber resistido. No basta con haber empezado bien. Hay que morir en obediencia. Jesús lo dijo con fuerza en Mateo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y él responderá: nunca os conocí. No eran ateos, no eran indiferentes, eran siervos, pero su corazón se había desconectado. Hacían cosas para Dios, pero sin Dios. Y ese es el escándalo del juicio, que muchos que se creían listos no lo están. Porque no se trata de tu trayectoria, sino de tu estado presente. No importa tu apellido espiritual, tus títulos, ni tus recuerdos. Importa si tu alma aún tiembla ante la presencia del Señor. Si aún lloras por tus pecados, si aún te arrodillas con reverencia. Porque Dios no busca expertos, busca santos. No busca veteranos orgullosos, busca corazones quebrantados. No busca religiosos fríos, busca siervos humildes. Y si tú, que has caminado tanto, aún respiras, aún tienes oportunidad. No es tarde para pedir al Señor: limpia mi lámpara, reaviva mi fuego. No me dejes morir con manchas escondidas, porque cruzar la eternidad con el alma sucia es el mayor error que un creyente puede cometer. No hay excusas, no hay justificaciones, no hay escondites. Dios no te juzga por lo que dicen de ti, te juzga por lo que Él sabe de ti. Y Él lo sabe todo, sabe tus pensamientos secretos, tus actitudes ocultas, tus decisiones privadas. Él ve lo que otros no ven y lo pesa con justicia. Porque el juicio comienza con nosotros, con los que enseñamos, con los que guiamos, con los que influimos. No para condenarnos, sino para purificarnos. No para avergonzarnos, sino para despertarnos. Por eso te ruego, como alguien que ha vivido lo suficiente para entender la gravedad de estas palabras, no mueras con la lámpara apagada. No llegues al trono con palabras bonitas, sino con frutos dignos de arrepentimiento. No te presentes con excusas, sino con manos limpias. No cruces el umbral eterno con heridas abiertas. No ignores más esa voz que desde dentro te llama: revisa tu alma, revisa tu corazón, vuelve a mi fuego. Porque todo cuenta. Cada decisión, cada pensamiento, cada actitud. A un paso de la eternidad, solo importa una cosa: que termines como empezaste, con fuego en el alma, con verdad en el corazón, y con los ojos puestos en aquel que un día te llamó. Queridos corazones que han caminado conmigo hasta aquí, si aún estás escuchando, es porque el Espíritu Santo no ha terminado contigo. A lo largo de esta travesía hemos contemplado juntos una realidad ineludible. La vejez no es una estación de retiro espiritual, sino un campo de batalla feroz para el alma. Lo hemos visto con claridad, no como un pensamiento teológico abstracto, sino como una verdad urgente que arde con peso eterno. Hemos recorrido pasajes de advertencia, hemos contemplado las heridas que deja la distracción y el envejecimiento del alma, y hemos sentido el llamado divino a mantener encendida la lámpara hasta el último aliento. La vejez no es una excusa para vivir del pasado ni un permiso celestial para relajarnos. Es como vimos el último tramo de la carrera, el más decisivo.
Dios no está impresionado por nuestros años de servicio ni por los recuerdos que podamos relatar con lágrimas en los ojos. Él pesa lo invisible, Él mide la fidelidad que se mantiene viva cuando ya no hay fuerza, cuando la rutina susurra descanso y el infierno afila su estrategia. No basta con haber empezado bien, lo que cuenta es cómo terminamos. Arderá nuestra lámpara cuando llegue el esposo. Habrá aceite secreto en el corazón. Estaremos en vela o dormidos entre historias antiguas. Y ahora mi pregunta es esta. ¿Sientes en tu espíritu esa voz que no te deja tranquilo? ¿Sientes el clamor del cielo llamándote a examinar tu vida no con nostalgia, sino con reverencia? Porque si la llama de tu interior apenas parpadea, este es el momento de avivarla. Si alguna vez pensaste que ya habías orado suficiente, predicado suficiente, ayunado suficiente, permíteme decirte con amor, aún no has terminado. El cielo aún espera tu fuego, el altar aún necesita tus lágrimas, el infierno aún tiembla ante una alma consagrada que se niega a rendirse aun cuando el cuerpo envejece. Haz que tus últimos días sean los más gloriosos, que tu vejez sea una predicación viviente, un perfume de santidad, que deje huella en tus hijos, en tus nietos, en tu congregación. No te escondas tras la excusa de la edad. No apagues la voz del espíritu con el ruido de la comodidad. Deja que esta etapa se convierta en un testamento vivo, no con palabras, sino con vida, no con aplausos, sino con obediencia. Y si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si algo en tu interior se ha removido, te animo, házmelo saber. Cuéntame qué te ha desafiado. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para la fe en la vejez? ¿Qué debemos hacer tú y yo para mantener el fuego ardiendo hasta